Hola, hoy vamos a hacer la optimización sin restricciones usando un método de búsqueda directa en Excel. Vamos a iniciar con la función de dos variables que tenemos en la guía, en el material disponible en la lectura fundamental esta semana. Ahí tenemos la función descrita por esta expresión cuadrática, que es 3x1 al cuadrado más 4x2 al cuadrado más x1 más 5x2 más 7. El gradiente ya está calculado. Necesitamos tener la función y necesitamos conocer la expresión del gradiente. La expresión del gradiente ya está calculada. Bueno, basado en esta función se calculan las derivadas de f respecto a x1 y respecto a x2 a través de cualquier procedimiento. Y eso nos permite tener no solamente la función, sino la expresión para calcular el gradiente. Necesitamos ambas cosas para poder utilizar el método de búsqueda directa que hemos considerado. Vamos a hacer una modificación al procedimiento. Vamos a utilizar únicamente el criterio E1, que corresponde al cambio de delta f. O sea, delta f es el valor actual de la función menos el valor siguiente de la función. Y si tomamos el valor absoluto de ese cambio, ese valor absoluto tiene que ser menor que E1 para nosotros detener nuestra búsqueda. Y sabemos cuál es la solución exacta. La solución exacta de este problema está dada por, como se muestra también en la lectura fundamental, está dada por menos 0.167 para x1 y menos 0.625 para x2. Tenemos que recordar algunas de las fórmulas. El procedimiento de búsqueda directa, utiliza cada valor nuevo del vector x está dado por el valor actual del vector x más alfa, que es un número que tiene que ser mayor que 0, multiplicado por el vector p, y p está dado como menos el gradiente de la función. Entonces yo aquí tengo ya una hoja de Excel preparada para hacer este cálculo, o parcialmente preparada. Yo coloqué las cosas que yo deseo calcular. En este caso necesitamos el paso en el cual estamos haciendo iteración, conocer el punto x1 y x2 inicial, y he colocado las funciones que necesitamos, que son tanto la función f como el gradiente. Una vez que tenemos la función de gradiente, yo elegí un valor de alfa de 0.1, eso lo podemos cambiar, y elegí un valor de tolerancia para el cambio de la función como 0.001, aunque en realidad este valor no lo vamos a utilizar en la hoja, sino para recordarlo. Voy a explicar una forma modificada de ese método que está propuesto en la lectura fundamental. La idea es que en Excel es más sencillo hacer otro tipo de cálculos que el que está propuesto en la lectura fundamental. Entonces, vamos a iniciar asignándole a la variable k, perdón, al paso, el número de iteración. Vamos a decir que esta es la iteración 0 y vamos a decir que el punto actual es, el punto inicial con el que se trabaja en la lectura fundamental es el x1 vale 1 y x2 vale 1. Debemos calcular el gradiente. Para calcular el gradiente necesitamos utilizar la primera coordenada del gradiente, que estoy denotando aquí como grad f1, se calcula con la fórmula que se indica en esta expresión. En este caso, nada más depende de x1. Esto es 6 x1, entonces utilizamos la notación de Excel para crear una función que se comienza con el símbolo igual, luego utilizamos 6 y seleccionamos la celda x1. Vean que al hacer la selección, Excel marca el cuadro porque ha indicado que está tomando el valor. Y esto lo hay que sumarle 1. Para el segundo término, hacemos lo mismo. Esto será igual a 8 multiplicado por x2 y esto será más 5. Puede ser una combinación de funciones de x1 y x2, multiplicaciones, senos, cosenos, exponenciales, cualquier cosa que ocurra para ambas funciones. ¿Qué hacemos luego con P1? Como se muestra aquí, P son los valores del gradiente con el signo opuesto. Entonces, los valores de P van a ser igual a los valores negativos de los obtenidos en el gradiente. Entonces, P1 es menos la coordenada 1 del gradiente y P2 es menos la coordenada 2 del gradiente. A menos la coordenada 2 del gradiente.
La coordenada del gradiente es esta. Bueno, una vez que tenemos eso, todavía no hemos implementado el método como tal, solamente he calculado cuál es el gradiente y quién es P. Ya sabemos quién es P y quién es el gradiente. Vamos a evaluar la función. ¿Cómo evaluamos a la función? Bueno, la evaluación de la función va a ser igual a, bueno, en este caso es 3 por x1 al cuadrado, más 4 por x2 al cuadrado, más x1, y ahí tenemos la expresión. Entonces, vamos a componer eso utilizando los valores que tenemos. 3 por x1 es este elemento elevado al cuadrado, más 4 por, y x2 es este elemento elevado al cuadrado, más x1, más 5 por x2, más 7. Una vez que hemos evaluado la función, esa evaluación da 20. Aquí sigue calcular el cambio de delta f. No lo vamos a hacer en este paso. Esto es lo que me refería con la modificación que estoy haciendo sobre la metodología, sobre el procedimiento que está propuesto en la guía, en la lectura fundamental. Y no vamos a calcular tampoco el valor absoluto del cambio para este paso, sino lo vamos a hacer a partir del paso 1. Lo siguiente que es importante es calcular x1 y x2 en el siguiente paso. El siguiente paso será el paso 1. El valor de x1 se calcula como, vean que cada valor de x se calcula como el valor actual de x más alfa por el valor p que corresponde a la coordenada x con la que estamos calculando. Entonces, el valor de x1 en el siguiente k, que es el valor de k igual a 1, va a ser igual al valor actual de x1 más alfa, y el valor de alfa lo coloqué aquí como 0.1 más alfa. Ahora voy a utilizar una tecla que permite convertir a la celda que acabo de seleccionar en una celda fija, que no se pueda mover, que no cambie cuando haga modificaciones en la selección o en el arrastre de los elementos. Y para eso le voy a dar a F4. Una vez que selecciono, yo no quiero que alfa cambie, que cambie la referencia a la celda alfa. Entonces, al darle la tecla F4 se convierte en una referencia fija. Vean que aparece el símbolo de dólar antes de cada uno de los elementos, antes de que sea la columna J y la fila 3. Entonces, ahora este valor siempre va a estar referenciando a ese 0.1 que está allá. Más, perdón, este valor de alfa va multiplicado por el valor de P1. Y de igual manera, vamos a hacer lo mismo para x2. Esto va a ser igual al valor anterior más alfa, selecciono el valor de alfa, luego le doy F4, lo convierto en una referencia fija, multiplicado por el gradiente por P2. Creo que cometí un error en el anterior, ¿cierto? Aquí está... No, está correcto. Entonces, tenemos los dos cálculos de x1 y x2. Hemos prácticamente terminado. Lo siguiente que voy a hacer es elegir el resto de los elementos. Vean que no hice una selección ni de k, ni de x1, ni de x2, sino de los valores de los resultados que se obtiene para los gradientes, para P1 y para F. Y una vez que lo he seleccionado, me voy hasta la esquina, aquí hay un cuadrito, y selecciono el cuadrito y le doy hacia abajo. Entonces, Excel calcula los siguientes valores, utilizando los que aparecen ya en la tabla. Y una vez que tengo eso, este es el nuevo valor de F, el nuevo valor de F es 6.43. Ahora sí puedo calcular cuánto cambió F. ¿Cómo calculo cuánto varió F? La variación de F es el valor anterior que tenía de F menos el valor actual que tengo de F. Y una vez que tenga ese valor, puedo calcular el valor absoluto de ese resultado. Entonces esto será igual al valor absoluto de, y selecciono el valor para que siempre dé positivo. Una vez que tengo eso, puedo seleccionar toda la tabla, todos los elementos que están en la tabla, en la línea 1. Y puedo arrastrar esto hacia abajo para darle espacio a que aparezcan los diferentes elementos con los que quiero trabajar. Al hacer esto, Excel entiende que debe continuar la fórmula que estaba utilizando y utilizar esa fórmula para calcular cada uno de los elementos. Entonces, naturalmente, este
que será x1 en el paso 2, se calcula en función del x1 anterior, que vean que esta es la columna B y esta es la fila 10, entonces debe calcularse en función de B9, que es el valor anterior, y en función de F9, que corresponde al P del paso anterior, y así para cada uno de los elementos. Se supone que nosotros queremos ejecutar este procedimiento hasta que el valor absoluto del error de la desviación de la función f sea pequeño. Es decir, que en dos pasos consecutivos el valor de f sea aproximadamente el mismo. Para identificarlo vemos este valor del valor absoluto que hemos calculado y ubicamos uno que sea menor al E1 que hemos elegido. Por ejemplo, si elegimos 0.001, ya este número es inferior a ese, por lo tanto, en esta fila hemos terminado, en esta fila 14 hemos terminado nuestro procedimiento. Y lo que voy a hacer a continuación es eliminar los datos que ya no necesito. Aunque los puedo dejar, esos también son resultados. Vean que los valores obtenidos de x1 y de x2 ya son muy parecidos a los que nosotros esperábamos. El valor de x1 es 0.161, perdón, menos 0.161, y el que tenemos el valor exacto es menos 0.167, y el valor de x2 es menos 0.6248, y el que nosotros esperábamos era menos 0.625. Son valores bastante similares. Nosotros podríamos modificar este procedimiento. Para modificar el procedimiento, por ejemplo, podríamos modificar el valor de alfa. Si cambiamos el valor de alfa a 0.5, por ejemplo, eso va a afectar todos nuestros cálculos, pero vean que ahora el resultado no es bueno. Vean que los valores de f ahora crecen, esto se está alejando del valor deseado. Si por lo menos utilizamos 2, ahora esto creció muy rápido, esto llegó a 10 por 10 a la 15, por ejemplo. Por eso es que se recomienda que los valores de alfa sean valores pequeños. Si utilizamos un valor muy pequeño, en cambio, esto tomará muchos pasos en hallar la solución. Vean que aquí todavía no hemos alcanzado el criterio que nosotros estábamos estableciendo. Nos quedamos con 0.1. Es necesario, por supuesto, probar cuál es el valor que vamos a utilizar de alfa. Eso es la ventaja de utilizar los otros métodos en el cual el valor de alfa se calcula en cada paso. No es lo que nosotros estamos intentando implementar en este curso, pero que es importante saber que existen muchos métodos que calculan ese valor de alfa. De igual forma, el resultado depende del valor inicial. Si nosotros damos que el punto inicial de x1 vale 2, por ejemplo, vean que aquí todavía esto no ha alcanzado el valor final de la búsqueda que estábamos haciendo. Y si lo colocamos, por ejemplo, en 0, esto alcanza el valor final muchísimo más rápido. Por supuesto que el número de pasos dependerá qué tan lejos o qué tan cerca esté el punto inicial del punto que ustedes estén buscando. Por lo tanto, es recomendable utilizar cualquier método que permita dar alguna claridad o el conocimiento del proceso y que nos permita predecir cuál es el valor que uno está en búsqueda para que haya una menor cantidad de pasos en nuestra iteración de la solución. Bueno, de esta forma, ustedes deben implementar un método similar para el problema que tienen en una de las asignaciones, en una de las actividades para esta semana. Para este método similar tendrán que utilizar la función que ya se las he dado, que es una función que depende de los valores de la presión P2 y P3, y tendrán que buscar analíticamente el gradiente, como aquí lo hice para esta función, aunque en esta función es relativamente más sencillo, buscar analíticamente el gradiente para poder calcular los valores que ustedes están deseando